manejo de hipertensión. Actualización en manejo de hipertensión arterial y crisis hipertensivas, en el cual tendremos como ponente a la doctora Gabriela Sánchez Estanga, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad de Oriente, médico internista de la Universidad de Oriente igualmente, y actual residente del posgrado de terapia intensiva del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida, doctora. Buenas noches, ¿me escuchan todos? Quiero confirmar que me escuchen todos, por favor. Los que tengan encendido el micrófono, por favor, apagarlo. Sí, para... le escuchamos. Sí, doctora. Ok. Para evitar interferencias, por favor, los demás que apaguen sus micrófonos. Bueno, entonces comenzamos con la charla de la noche de hoy acerca de la actualización en el manejo de hipertensión arterial y crisis hipertensiva, que algunos conceptos han cambiado y tenemos que estar al tanto de esto. Esta breve charla está basada más que todo en las últimas guías de la AHA, de la Asociación Americana del Corazón, que salió en 2017, y también en una guía práctica que salió también de la revista de hipertensión, Americana de Hipertensión, del 2020. Ok, tenemos que la presión, por favor, apaguen los micrófonos, gracias. La presión arterial sistólica de una persona en el consultorio o la clínica sea de o mayor de 140 milímetros de mercurio, o su presión arterial diastólica sea mayor de 90 milímetros de mercurio, es lo que define como hipertensión arterial después de un examen repetido. Tenemos que tener en claro este concepto. Mayor igual a 140 y mayor de 90 milímetros de mercurio es lo que nos describe hipertensión arterial. ¿Ok? Este concepto, saben que ha cambiado acerca de la clasificación de la hipertensión arterial. Tenemos que una presión arterial que está normal tiene que ser la sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio y la diastólica menos de 85 milímetros de mercurio. Una presión normal alta tiene que estar entre 130 a 139 y 85 a 89. Hipertensión grado 1 de 140 a 159 o diastólica de 90 a 99. Una hipertensión arterial estadio 2 mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o la diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Tenemos que tener en cuenta que siempre que sea posible, el diagnóstico no debe realizarse en una sola visita al consultorio. ¿Por qué? Porque se puede confundir con una hipertensión de bata blanca, por ejemplo. Por lo general se requieren de 2 o 3 visitas al consultorio de intervalos de 1 a 4 semanas. O el diagnóstico también se podría hacer de manera domiciliaria, siempre y cuando se haga una lectura correcta. Y también tiene que ser varias veces al día durante establecido o 3 veces a la semana, y ahí tenemos una lectura exacta. El diagnóstico se puede realizar en una sola visita, solo si las cifras tensionales exceden los 180, 110 milímetros de mercurio, y obviamente tiene que haber evidencia de alguna enfermedad una enfermedad cardiovascular. ¿Cómo medimos la presión arterial normalmente? La presión arterial tiene que seguir ciertos parámetros para ser fidedigna. Primero el paciente tiene que tener una preparación previa. No puede estar caminando, no puede haber estado haciendo un ejercicio previo, tiene que descansar mínimo de 3 a 5 minutos. Tiene que estar en una habitación con una temperatura confortable, no haber fumado, no haber tomado café 30 minutos previo a la toma de cifras tensionales. Tiene que tener la vejiga vacía y tiene que tomarse 3 medidas, en intervalos 3 medidas, o sea, 3 medidas de la presión arterial en 3 intervalos distintos de 1 minuto de duración, y tomar un promedio de las 2 últimas medidas. Tampoco puede estar hablando durante el procedimiento. Tiene que el manguito, el brazalete, tiene que ser adecuado
al tamaño del brazo del paciente. El paciente tiene que estar recto, tiene que tener los pies sobre la tierra y el brazo, importante, tiene que estar a nivel del corazón. Ok. Tenemos dos entidades que tenemos que reconocer que son la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Una es distinta a la otra. La hipertensión de bata blanca son aquellos que tienen la presión arterial elevada solamente en el consultorio. Son pacientes que se ponen ansiosos, nerviosos cuando van a la consulta médica o van a las salas de emergencia y presentan elevación de cifras tensionales, pero cuando se le hace un seguimiento en la casa, no presenta elevación de las mismas. Y tenemos la hipertensión enmascarada, que son aquellos que presentan, que es al revés, que presentan elevación de cifras tensionales fuera del consultorio, pero durante la evaluación las cifras tensionales se encuentran dentro de los límites normales. Ok, ¿qué pruebas adicionales podemos hacer para el diagnóstico de la hipertensión arterial? Obviamente, como todo médico, nos debemos apoyar en la historia clínica. Los pacientes con hipertensión a menudo son asintomáticos. Recuérdense que cuando presentan ya síntomas, probablemente tienen algún otro grado de afectación de órgano blanco. Y ya es un paciente que ya ha tenido tiempo con esa hipertensión. Sin embargo, los síntomas específicos pueden sugerir hipertensión secundaria o complicaciones hipertensivas que requieran más investigación. Por ejemplo, un paciente puede presentar con dolor torácico, puede presentar disnea, puede presentar cefalea con síntomas de alarma. Entonces son datos que nos puede hablar de una hipertensión secundaria porque es distinto el manejo y es distinto la presentación clínica. Se recomienda un historial médico y familiar completo que debe incluir la presión arterial, obviamente, es el parámetro principal. Debemos ver si esa presión arterial es de nueva aparición, cuánto ha durado, si tenemos niveles de presiones arteriales previos, si hay algún indicio de que está tomando medicación actual o previa, o si hay algún medicamento de venta libre que me puede estar afectando en las cifras tensionales, o por ejemplo, si el paciente está tomando, por ejemplo, consumo de alcohol, que también me puede afectar las cifras tensionales. Y si el paciente, por ejemplo, está tomando una mujer está tomando anticonceptivos orales o se encuentra durante el embarazo. Hay otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Si el paciente hay factores de riesgo que son modificables o no, si el paciente presenta dislipidemia, presenta diabetes mellitus, si tiene consumo de tabaco, si es un paciente obeso, si hay consumo de alcohol, como lo dije anteriormente, si el paciente se encuentra bajo algún estrés, alguna situación especial, hay antecedentes de depresión, porque esto me puede modificar el tratamiento también. Si hay algún antecedente familiar, la edad del paciente también es importante, porque si el paciente es joven, se tiene que descartar que no tenga una hipertensión secundaria. Ok, antes de continuar, el deber ser, sé que cuesta bastante, pero el deber ser sería estratificar el riesgo cardiovascular del paciente. No todos los pacientes tienen que ser tratados de la misma manera. Acuérdese que el pilar del tratamiento tiene que ser, o de la conducta de cada patología, es individualizar el paciente. Por lo tanto, debemos estratificar el riesgo cardiovascular. Hay muchísimas calculadoras de riesgo cardiovascular disponibles. Le dejo la más conocida de la American College of Cardiology. Entonces, aquí tenemos, tomar en cuenta, nos estratifica de acuerdo si la presión arterial, niveles de colesterol, HDL y LDL, si hay diabetes, si es fumador, etc. Esto nos indica porque aparte de trazar metas, tenemos que hacer un manejo multidisciplinario como cambio de estilo de vida, tratar dislipidemia, control de diabetes, etcétera, porque todo esto me va a influir en el control de las cifras tensionales. Entonces se recomienda un historial médico y familiar completo que debe incluir los síntomas, signos de hipertensión, enfermedades coexistentes. Tratar de hipertensión arterial no es que te llegue un paciente a la emergencia, entonces por salir del paso, qué sé yo,
un captopril sublingual y lo mandas para la casa sin ningún tratamiento, sin nada. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Como dije, si el paciente, lo importante primero es establecer cuando te llega el paciente con hipertensión arterial, establecer si tiene o no tiene síntomas de alarma, dolor torácico, disnea, palpitaciones, porque tienes que manejarlo de manera distinta. ¿Ok? Hay que averiguar también si hay síntomas subjetivos de hipertensión secundaria como debilidad, tetania, calambres, arritmias, por ejemplo, si estamos en presencia de un aldosteronismo primario, edema pulmonar repentino, si hay una estenosis de la arteria renal, sudoración, palpitaciones, dolores de cabeza frecuencia, por ejemplo, en un fluorocromocitoma, si estamos en presencia de una apnea obstructiva del sueño, en tal caso que presenta ronquidos, somnolencia, el paciente obeso. O si, por ejemplo, si tiene la exploración, tiene un bocio a nivel de la tiroides, nos puede subir una tirotoxicosis. El examen físico, tenemos que hacer un examen físico integral con ver cómo está la parte circulatoria, cómo está el pulso, si hay presencia de ruidos agregados, por ejemplo, un cuarto ruido que me indica que hay una hipertensión, una hipertrofia ventricular izquierda, el carácter del pulso, la presión venosa yugular, el latido de la punta. Si el paciente tiene un AP sostenido, también me indica también de una hipertrofia, o si está dilatado, ya hay cambios irreversibles a nivel cardíaco por dicha hipertensión. Ruidos cardíacos extra, ya lo dije, crepitantes basales, presencia de edemas periféricos, soplo, retraso radiofemoral, por ejemplo, en pacientes con coartaciones de la aorta, que es una causa de hipertensión secundaria, es un signo que hay que tener en cuenta. También la tiroides, presencia de bocio, presencia de aumento de índice de masa corporal. Recordemos que la obesidad es un factor agravante de la hipertensión arterial, entre otros. Importante, realización de laboratorios, tenemos que ayudarnos con nuestros compañeros, los licenciados en bioanálisis, solicitarle pruebas generales y específicas. Generales, porque todo paciente tiene que tener su tasa de filtración glomerular, su creatinina, sodio, potasio. Si está disponible, obviamente no puede faltar un perfil lipídico porque esto nos ayuda a estratificar el riesgo cardiovascular. La glicemia es importante para pacientes diabéticos y un examen de orina. Me detengo en el examen de orina porque podemos ver si hay o no incidencia de una enfermedad renal incipiente, por ejemplo, si hay aumento de las proteínas. Y con esto después nos podemos ayudar con un índice de proteinuria y creatinuria para ver si hay alguna afectación a nivel renal, y dependiendo de eso nosotros podemos anexar o no ciertos tratamientos antihipertensivos. Tenemos que tomar en cuenta un electrocardiograma porque a ver si ya hay cambios crónicos, por ejemplo, presencia de hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, o si estamos en algo agudo, una cardiopatía isquémica. Las pruebas de diagnóstico adicionales, como lo mencioné anteriormente, esto nos ayuda a sospechar o a confirmar si hay alguna lesión de órgano diana, es decir, si el paciente tiene lesión organodiana, el manejo de la hipertensión es distinto. No me voy a detener aquí porque eso es más profundo y tiene que ser un manejo más individualizado. Hay ciertas técnicas de imagen que me van a permitir valorar también. Es necesario, por ejemplo, si un paciente se le diagnostica hipertensión arterial de nuevo, y lo dicen las guías actuales, uno tiene que en el transcurso, por lo menos del primer año, mandarlo un chequeo con el cardiólogo, hacerle un ecocardiograma para ver si el paciente presenta alguna disfunción, alguna insuficiencia cardíaca, grado B, grado C, y nos permite saber qué manejo puede tener o qué terapia se puede beneficiar de este paciente. Por ejemplo, podemos echar en mano de los beta bloqueantes que son excelentes para pacientes con insuficiencia cardíaca. Ok. La ecografía carotidia, bueno, eso no se manda de rutina, sino en pacientes que hayan tenido ya un evento cerebrovascular o se le sospeche alguno.
Imágenes de los riñones, de la arteria renal, ultrasonido, tomografía de resonancia para casos especiales también, si se sospecha hipertensiones secundarias, por ejemplo. Importante, esto sí es importante, el fondo de ojo, para ver si hay afectación de órgano diana de la retina, si hay presencia de hemorragias, papiledema. Y una tomografía o resonancia cerebral en casos oportunos cuando se sospeche afectación vasculocerebral. Entonces, vamos con el tratamiento de la hipertensión como tal. Las modificaciones del estilo de vida es el pilar fundamental de todo paciente que presente hipertensión arterial, porque no, muchos se van a lo fácil, a lo cómodo, entonces me indican 3, 4 medicamentos y resulta que el paciente es obeso mórbido y no rebaja, no indica que rebaje, que pierda peso, pierda índice de masa corporal, entonces está dependiente de 4 o 5 fármacos antihipertensivos y no le mandan tratamiento para la obesidad. Resulta que cuando uno controla, por ejemplo, la obesidad, puede incluso revertir la hipertensión arterial. Entonces, de aquí radica la importancia de manejar el estilo de vida. Ok, entonces esta lámina, demuestra las distintas modificaciones del estilo de vida que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la reducción del consumo de sal. Tenemos que tener una dieta saludable. Esto es importante también, lo que es el consumo de bebidas saludables. Ya está demostrado, por ejemplo, que un consumo moderado de café es beneficioso para la salud cardiovascular. Es decir, bueno, tomen café de manera moderada. Moderada quiere decir de 2 a 4 tazas al día. Es un consumo moderado y también tiene beneficio incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca establecida. Moderar el uso de alcohol. Sí se puede tomar alcohol todos los días, pero es un alcohol, o sea, no puede superar de 2 en hombres, de 2 bebidas, o sea, de 2 bebidas, si por ejemplo si es cerveza, depende del grado de alcohol, o de 1 a 1.5 si es mujer. No puede ser más de 10 gramos al día. Y tampoco, o sea, pacientes hipertensos tienen que evitar el consumo exagerado o pacientes que lleguen al estado de la ebriedad, porque esto también me afecta o me agrava la hipertensión arterial. Bueno, y como lo dije anteriormente, la pérdida de peso es un pilar también fundamental. Se benefician bastante con esta pérdida de peso. Otros, por ejemplo, obviamente hay que cesar el consumo de tabaco, hacer actividad física de manera regular, reducir el estrés también es importante, la meditación es importante también. Algunas no se ha comprobado todavía el uso complementario de medicinas tradicionales. Esto no tiene validación científica, así que no lo hagan. Y se ha demostrado que pacientes que viajan o que se trasladan a un ambiente más tranquilo, con menos contaminación, también mejoran las cifras tensionales. Ok. Entonces ya tenemos el paciente con el diagnóstico establecido de la hipertensión arterial. Entonces ya sabemos, el pilar fundamental es el cambio del estilo de vida. Tenemos que podemos clasificar en grado 1 y en grado 2. Si un paciente clasifica, o sea, tiene la hipertensión arterial, las cifras tensionales por arriba de 160 a 100, automáticamente tiene que empezar manejo de drogas con drogas antihipertensivas. Todos los pacientes, ¿ok? Por alto riesgo de hacer daño a órganos blancos. El grado 1, uno puede esperar, uno primero optimiza el estilo de vida, excepto en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Si tiene alto riesgo cardiovascular, es decir, si es diabético, si ha tenido infartos previos o enfermedad cerebrovascular previa, si es un paciente renal, tienes que iniciar de una vez manejo con drogas antihipertensivas, a pesar de que no tenga tanta elevación de cifras tensionales. ¿Ok? Si hay una limitación de, por ejemplo, o las drogas, como pasa en el caso de acá de nuestro país, Venezuela,
hay una limitado uso o disponibilidad de drogas, son costosas, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay que echar en mano con las terapias de cambio de estilo de vida. Por eso es importante, ¿no? Y si esto no se da, entonces, no se, ni cambiando el estilo de vida, ni consumiendo más saludable, y todavía no hay con buen control de cifras tensionales, demostrado obviamente, uno sí inicia el tratamiento con drogas antihipertensivas. ¿Ok? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que reduzca por lo menos la presión arterial basal de un 20 a, un 10, de 20 a 10 milímetros, de 20 a 10 milímetros de mercurio. La 20 es la sistólica y 10 la diastólica. Pero lo ideal es que el paciente se encuentre por debajo de 140, 90 milímetros de mercurio. ¿Ok? Excepto, ¿verdad? Vamos porque todo hay que individualizarse. En pacientes que sean menores de 65 años, yo puedo ser más estricta con el control de cifras tensionales y lo puedo llevar por debajo de 130-80. Por ejemplo, pacientes con ictus o pacientes con IM ya establecidos con cardiopatía isquémica, me conviene tenerlo por debajo, ¿ok? Pero salió el estudio SPRING que, por ejemplo, en pacientes ancianos sí no tolera cifras tensionales tan bajas, ¿ok? Entonces, esto hay que individualizarlo. En pacientes que sean ancianos, es decir, mayores de 65 años, yo puedo ser más flexible con mi objetivo. Puedo llevarlo hasta 140, 90, si es tolerado, ¿ok? Si es tolerado, si el anciano, el doncito me tolera el tratamiento, yo puedo bajarle un poquito más, pero tengo que ser bien cuidadosa porque ellos se tienden a hipotensar más. Ok, ¿qué drogas tengo? Tengo un montón de drogas que puedo echar en mano. Para el tratamiento de cifras tensionales no me voy a leer, no me voy a detener a explicar cada una de ellas, pero es para que tengan en cuenta que tenemos como 3 grupos principales o 2 grupos principales que nos tenemos que tener en cuenta. Primero, esto es sin orden de importancia, están los diuréticos tiacídicos, ¿ok? Los IECAs y los ARA2, así los IECAs y los ARA2. También tengo otro grupo importante que son los antagonistas o los bloqueadores de canales de calcio. Y son mis 3 grupos con los que yo cuento, ¿ok? Pero los grupos principales son los IECA y los ARA2, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de aldosterona. ¿Qué pasa? Esto se puede, yo puedo iniciar con un IECA o con un ARA2 el tratamiento de un paciente con cifras tensionales elevadas. No voy a iniciar jamás, y esto quiero que una de las cosas que se lleven, no puedo iniciar con un IECA y un ARA2 al mismo tiempo. Ya está comprobado que produce efectos deleterios en el paciente, acelera la enfermedad renal, acelera o produce episodios importantes de hipotensión y por lo tanto no se usa al mismo tiempo. ¿Ok? Tenemos los antagonistas de calcio, tenemos los diuréticos de asa, que son en casos específicos, por ejemplo, en pacientes que tengan una reducción importante de la tasa de filtración glomerular, entonces, o que tengan, yo me puedo, y tengo una hipertensión arterial resistente, me puedo valer en esto, o en pacientes, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, me puedo valer también de los diuréticos antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, que también está comprobado que tiene un beneficio en el paciente, pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Tengo también los beta bloqueantes, también importante en pacientes con insuficiencia cardíaca. En cardiopatía isquémica también lo tenemos que tener en cuenta. También tenemos muchísimos, de verdad que son muchísimos, no me voy a detener en esto porque la lista es bastante larga. Alguien está, por ejemplo. ¿Ok? Y tenemos, por ejemplo, en pacientes, este es importante, el midoxidil lo usamos bastante en pacientes que
tienen una hipertensión arterial, lo reservamos pacientes que tienen hipertensión arterial resistente, es decir, que están más de 3, 5 medicamentos, incluyendo diuréticos. Y la hidralazina es importante en pacientes también, por ejemplo, pacientes embarazadas. Acuérdense que la embarazada es un manejo totalmente distinto, es un tema aparte que podemos usar. ¿Ok? Entonces, ideal. Tengo el paciente hipertenso. Lo ideal, o sea, el paso número 1 es comenzar, por ejemplo, con una dosis única o por ejemplo, puedo usar una dosis dual, es decir, 2 medicamentos a su vez, pero tiene que ser una baja dosis. Ok, se ve mucho que médicos indican, por ejemplo, dosis máxima o dosis o supraterapéuticas de hipertensión, de antihipertensivo, y esto es erróneo. Nosotros, si queremos, tenemos, por ejemplo, 8 miligramos, le indicamos a un paciente 8 miligramos de candesartán, y el paciente no hay reducción de cifras tensionales. Candesartán es un ARA2, y no hay reducción de cifras tensionales, nosotros podemos, por ejemplo, anexarle un calcio antagonista. Podemos iniciarle, por ejemplo, anlodipina. No vamos a aumentarle 32 miligramos de candesartán en vez de iniciarle. Tienes otro, te sale mejor o tiene mejor efectividad que tenga 2 antihipertensivos que te bloqueen 2 vías distintas de hipertensión, 2 vías distintas o 2 mecanismos distintos de producción de hipertensión, a que coloques uno solo en una dosis máxima o en una superdosis. Okay. Si esto no te ayuda, ¿ves? La primera combinación tenemos el uso de estas dos, por ejemplo, de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o podemos usar un ARA2 junto con, por ejemplo, un bloqueador de canales de calcio. Si no te funciona o si hay todavía una elevación marcada de las cifras tensionales, podemos usar la misma dosis de manera dual, las dos, pero con una mayor o una dosis full, pues. Si no te funciona, vas al paso número 3, que es que es la triple combinación. Por ejemplo, podemos usar un diurético tiazida. Ejemplo, candesartán más anlodipina más hidroclorotiazida. ¿Ok? Entonces, si esto no te funciona, ya estamos hablando de una hipertensión resistente. Y allí sí es un manejo más especializado, donde tenemos que usar otras drogas dependiendo de la condición del paciente. Ok, y hablando de hipertensión resistente, tenemos que la hipertensión resistente se define como una presión arterial en el consultorio, sentado, obviamente, como se dijo anteriormente, mayor de 140/90 en un paciente tratado con 3 o más medicamentos antihipertensivos en dosis óptima o máximamente toleradas, incluido un diurético, y después de excluir la pseudoresistencia, así como la hipertensión inducida por sustancias o fármacos y la hipertensión secundaria. Esto es hipertensión resistente, ¿ok? No es lo mismo que hipertensión secundaria, porque acuérdense que la hipertensión arterial, el 90% es primaria, el 10% es secundaria. Y la secundaria quiere decir que es secundaria a algo. Si tú tratas la causa tratante que te está produciendo esa hipertensión, el paciente deja de ser hipertenso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Hay que optimizar el régimen de tratamiento actual, incluido el cambio de comportamiento de salud y el tratamiento basado en diuréticos. Se tiene que agregar una dosis baja de espironolactona, por ejemplo, en un diurético como agente de cuarta línea en aquellos cuyo potasio sérico sea menor de 4.5 y cuya tasa sea mayor de 45. Importante, pacientes renales, no pacientes con alteraciones renales importantes con una tasa disminuida, no puedes mandarle espironolactona. Si la espironolactona está contraindicada o no se tolera, tenemos otros medicamentos como la esprinolona, la clonidina y los beta bloqueantes, que son alternativas, o cualquier otra clase de antihipertensivo disponible que no esté en uso. ¿Ok?
Ahora sí, vamos con la hipertensión secundaria. Se puede identificar una causa específica de hipertensión secundaria en el 5 a 10% de los pacientes hipertensos. El diagnóstico temprano de la hipertensión secundaria y la institución de un tratamiento dirigido apropiado tienen el potencial de curar la hipertensión en algunos pacientes o mejorar el control de cifras tensionales. Reducir el número de medicamentos antihipertensivos prescritos en otros, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué es importante? Aquí, ¿qué es importante? Que tenemos que sospechar en pacientes con hipertensión secundaria en aquellos que tengan una edad de inicio temprano, es decir, menores de 30 años. En sala de medicina interna se ha tenido jóvenes de 21 años, de 17 años, que debutan con hipertensión secundaria y hacen fallo de órganos blancos. Por ejemplo, tuve cuando era residente de medicina, un joven de 18 años que debutó con una hemorragia intraparenquimatosa con disrupción a ventrículo secundaria, aumento de cifras tensionales. Entonces, esto es importante porque hay que tratar la hipertensión secundaria porque me puede producir daño a órganos blancos en pacientes jóvenes, pues. Y vamos a limitar de manera considerable su calidad de vida si no lo tratamos a tiempo. Tenemos aquellos con hipertensión resistente. Pacientes que tengan hipertensión resistente, hay que descartar que no tengan hipertensión secundaria. Individuos con deterioro repentino del control de cifras tensionales, pacientes que tienen urgencias y emergencias hipertensivas, tiene que hacerse descartes de hipertensión secundaria, y aquellos que presentan alta probabilidad de hipertensión secundaria basados en fuertes indicios clínicos. ¿Ok? Entonces tenemos que existen distintas causas de hipertensión secundaria. No me voy a detener acá. Solamente quiero que sepan que son específicas, pueden ser de origen renal, muchas son de origen endocrino, ¿ok? Puede ser de origen cardiovascular como tal, ¿ok? Las de origen endocrino son muy bonitas, por ejemplo, síndrome de Cushing, presencia de feocromocitoma, hiperaldosteronismo primario, y dependiendo de eso, uno se echa la mano con ciertas pruebas de laboratorio. Otra vez nos tenemos que apoyar con los licenciados en bioanálisis para que son pruebas especiales que no todos los laboratorios lo hacen. ¿Okay? Por ejemplo, pacientes con coartación de la aorta, que yo dije en el examen físico, uno puede, si hay una diferencia a nivel de los pulsos, no puede sospecharla. O si, por ejemplo, hay una disociación entre la frecuencia cardíaca y los pulsos, también uno sospecha de coartación de aorta, apnea obstructiva del sueño, enfermedades tiroideas. Muchas causas en realidad son hormonales, muchas de ellas. ¿Ok? Ahora sí vamos con la segunda parte del seminario, que es el manejo de las crisis hipertensivas. Entonces, ¿cómo definimos una crisis hipertensiva? Una crisis hipertensiva es un paciente que nos viene a la consulta, viene al consultorio o viene a las salas de emergencia con una elevación de cifras tensionales. Esta elevación tiene que ser la presión arterial sistólica por encima de 180 o la diastólica por encima de 120. ¿Qué me diferencia a mí de una urgencia y una emergencia hipertensiva? Fácil. Si hay daño de órgano blanco. ¿Cuáles son estos órganos blancos? Los órganos blancos son órganos vitales o órganos del sistema. ¿Cuáles son? Tenemos corazón, cerebro, retina, grandes vasos, riñón. Son órganos que son muy propensos a afectarse con elevaciones importantes de cifras tensionales. En el caso de la embarazada tenemos la presencia de la preeclampsia, que la preeclampsia puede ser con o sin criterios de severidad, y obviamente la eclampsia.
Tenemos que el manejo de la crisis hipertensiva se tiene que manejar en una unidad. Lo preferible, lo correcto es manejarlo en una unidad de cuidados intensivos. Si, por ejemplo, el paciente, o por ejemplo, una unidad de cuidados coronarios, si el paciente, o una unidad de ictus, si el paciente, dependiendo de la afectación del órgano blanco que presenta, ¿ok? Y si esto es importante, la urgencia hipertensiva no es una emergencia, por lo tanto, el paciente si presenta, ¿ok? 180, mayor de 180, 120 y no hay afectación de órgano blanco, uno puede restituir o intensificar el tratamiento antihipertensivo vía oral. Es decir, que nos llega un paciente con una crisis hipertensiva tipo urgencia, uno no va a salir corriendo a bajar la tensión con cualquier antihipertensivo endovenoso que se le ocurra, ¿no? Uno hace su examen físico, mejora los síntomas, le da su tratamiento vía oral, ¿ok? Lo observa y le da seguimiento cercano, ¿ok? No tiene chance más 48, 72 horas para que esas cifras tensionales bajen y se normalicen. En cambio, tú no puedes esperar una emergencia hipertensiva bajar las cifras tensionales en 48 horas. Tú tienes que bajar esas cifras tensionales inmediatamente porque si no te queda un daño permanente, una secuela mayor si no lo hace. Hay casos que uno se aguanta y puede bajar las cifras tensionales paulatinamente en una hora, pero son ciertos casos específicos, por ejemplo, los ictus. ¿Ok? Una emergencia hipertensiva es la asociación de una presión arterial sustancialmente elevada con daño de órgano blanco de manera aguda. Los órganos dianas incluyen retina, cerebro, corazón, arterias grandes y los riñones. Esta situación requiere un diagnóstico rápido y una reducción inmediata de las presiones arteriales para evitar la insuficiencia orgánica progresiva. Por lo general se requiere terapia intravenosa. La elección del tratamiento antihipertensivo está determinada, esto es lo más importante, principalmente por el tipo de daño orgánico. ¿Okay? Las presentaciones clínicas específicas de las emergencias hipertensivas incluyen, puede ser una hipertensión arterial maligna, que es una elevación severa por encima de 200, 120, creo que mi récord ha sido 260, 190, asociaciones con retinopatía bilateral avanzada, por ejemplo, encefalopatía hipertensiva, elevación severa de presiones arteriales asociada con letargo, convulsiones, y esta sede, lo importante es que esta sede, posterior a normalización de las cifras tensionales, ceguera cortical y coma en ausencia de otras explicaciones. Microangiopatía trombótica hipertensiva, esto es inusual, pero es hasta interesante que la elevación grave de presiones arteriales se asocia con hemólisis y trombocitopenia en ausencia de otras causas. Y las otras presentaciones incluyen hemorragias cerebrales, enfermedades cerebrovasculares agudas, síndrome coronario, edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, aneurisma o disección aórtica y las preeclampsias o eclampsias. O también puede ser una falla renal acelerada, que también se ha visto, o no se toma muchas veces en cuenta. Los pacientes con presiones arteriales sustancialmente elevadas que carecen de órgano blanco importante de manera aguda no se consideran una emergencia hipertensiva y por lo general puede tratarse con terapia antihipertensiva oral. ¿Okay? Tenemos que calmar al paciente porque muchas veces exigen una atención inmediata, una normalización de cifras tensionales inmediata y esto no es así, pues uno tiene que tener sus conceptos claros. La presentación clínica y la evaluación diagnóstica de una emergencia hipertensiva puede variar y está determinada principalmente por los órganos afectados de forma aguda. No existe un umbral de presión arterial específico para definir una emergencia hipertensiva y los síntomas incluyen dolores de cabeza, alteraciones visuales, dolor torácico, disnea, síntomas neurológicos, mareos, presentaciones más inespecíficas. Los antecedentes médicos, hipertensión preexistente, aparición y duración de los síntomas y causas potenciales.
¿ok? Uno tiene que hacer una evaluación cardiovascular neurológica, tiene que ver cómo está la hemoglobina, la creatinina, el sodio, potasio. El fondo de ojo es importante si hay presencia de papiledema, si hay presencia de hemorragia, de exudados algodonosos, de hemorragias retinianas nuevas. Hay que hacerle un electrocardiograma si hay dolor torácico para establecer si hay una angina inestable o un IM establecido, la medición del LDH, análisis de orina para proteínas, sedimento de orina importante, el índice hay que medirlo para ver si hay afectación renal, ¿ok? Y el manejo terapéutico agudo, el objetivo terapéutico general en pacientes que presentan emergencias hipertensivas es una reducción controlada de la presión arterial a niveles más seguros para prevenir o limitar el daño hipertensivo adicional, mientras se evita la hipotensión y las complicaciones relacionadas. El tipo de órgano blanco es el principal determinante de la elección del tratamiento preferible. El cronograma y la magnitud de la reducción de la presión arterial depende en gran medida del contexto clínico. Por ejemplo, el edema agudo pulmonar y la disección aórtica requieren una reducción rápida, mientras que los niveles de presión arterial que no superan los 220-120 generalmente se obtienen en accidentes cerebrovascular isquémico. Por ejemplo, tenemos en pacientes con eventos cerebrovasculares. Generalmente uno tiene que tener una media, una presión arterial, uno lo maneja en UCI con presiones arteriales medias entre 90 a 110, ¿ok? Son pacientes que deben estar hipertensos porque los pacientes que hay un daño en el cerebro y uno interesa mantener el flujo, la perfusión o el flujo sanguíneo cerebral. Si uno baja de manera abrupta o lo baja por debajo de esto, uno puede ocasionar más isquemia. ¿Ok? Entonces tenemos aquí las distintas emergencias hipertensivas y el manejo de primera línea o manejos alternativos. ¿Ok? También es importante recalcar cómo tenemos que bajar las cifras tensionales. Por ejemplo, si tenemos una hipertensión maligna sin o con falla renal aguda, lo tenemos que manejar en horas con una presión arterial media, bajarla entre 20 al 25%. Y la primera línea tenemos que es el labetalol y la nicardipina. El labetalol y la nicardipina lamentablemente no está disponible o no está disponible en todos los centros. Por ejemplo, nosotros en la UCI podemos usar sin problema el nitroprusiato de sodio, siempre y cuando obviamente el nitroprusiato tiene que ser titulado con una línea arterial. La encefalopatía hipertensiva, tiene que inmediatamente bajar las cifras tensionales, pero alcanzando unas cifras tensionales medias entre 20 a 25%. También muchos, como se dan cuenta, el labetalol y la nicardipina es el manejo ideal para muchas emergencias hipertensivas, por ejemplo, en stroke, en eventos cerebrovasculares, en pacientes con hemorragias agudas, ¿ok? En pacientes con eventos coronarios agudos, nosotros nos tenemos que ayudar de la nitroglicerina, es el tratamiento ideal, y también la betalol. Acuérdense que la betalol es un beta bloqueante, por lo tanto me beneficia, el beta bloqueante me puede beneficiar en la reducción de la frecuencia cardíaca. Importante, en pacientes con enfermedad aórtica aguda, se tiene que manejar inmediatamente, y esta es una de las emergencias que tú tienes que llevar por debajo de ni siquiera 140, tiene que ser por debajo, o sea, unas cifras tensionales normales. ¿Por qué? Porque mientras menor hipertensión tenga, menor chance tiene que se termine de romper ese aneurisma o esa disección que está haciendo el paciente. En pacientes embarazadas que tengan preeclampsia, con criterio, acuérdense que ya no es severo, sino se dice con criterios o sin criterio o con criterios de severidad en las preeclampsias, se tiene que manejar de manera inmediata, y el labetalol o la nicardipina se puede usar, y hay que tener en cuenta que también se debe usar el
el sulfato de magnesio. Si no tenemos en disponibilidad, por ejemplo, la nicardipina y la betalol, podemos echar en mano con alfametildopa, podemos usar hidralazina o hasta incluso la nifedipina vía oral o vía sublingual en gotas, podemos usarlo. Bueno, aquí tenemos las dosis, bueno, para que después quieran, le echen un vistazo. De todas maneras, estas guías están en la AJA del 2017, los distintos medicamentos con que contamos y las dosis y las consideraciones que debemos tener cuenta con ellos, ¿ok? Importante, nitroprusiato de sodio puede servir de primera línea o como tratamiento de segunda línea. Entonces es importante reconocer el nitroprusiato de sodio, reconocer que la nitroglicerina la usamos en pacientes con síndrome coronario agudo o edema agudo de pulmón. Es la indicación formal en estos pacientes, ¿ok? Y por ejemplo, la betalol o nicardipina lo podemos usar en los otros manejos de las otras emergencias antihipertensivas. El esmolol es importante. El esmolol también es un pilar fundamental que me sirve, que me ayuda bastante, al igual que la betalol, otro beta bloqueante que me ayude bastante en el manejo de muchas crisis hipertensivas, por ejemplo, en los ictus. Y si son isquémicos, acuérdense, lo que debemos trombolizar con arteplasa, con el RTPA, tenemos que primero normalizar, o no normalizar, sino bajar esas cifras tensionales y después trombolizar. ¿Ok? Tenemos entonces, para resumir, tenemos que, ya sabemos que tenemos las mediciones de las cifras tensionales. Y si es normal, menor de 130-85, normal alta, 130 a 139, 85-89 la diastólica, e hipertensión de 140 a 90. ¿Ok? Tiene que tomarse varias veces. Y un promedio, o sacar el promedio de la segunda y la tercera medida. ¿Ok? Con todos los requisitos que anteriormente discutimos. Recuerden, ¿ok? Como lo dije anteriormente, hacer una buena historia clínica, un examen físico, pedir los laboratorios complementarios, unos test adicionales si estamos en presencia de hipertensiones secundarias o pacientes que tienen o sospechamos órganos blancos o daño de órganos blancos, por ejemplo, ecocarotidio, ecocardiograma, aunque particularmente si un paciente es hipertenso, yo lo mando para un ecocardiograma de una vez. Y en pacientes, ok, el maltratamiento, ya sabemos que dependiendo si hipertensión grado 1 o grado 2, diferimos, y el tratamiento, las drogas, acuérdense, importante, las intervenciones del estilo de vida, y si esto no funciona o si son pacientes de alto riesgo, iniciar con tratamiento farmacológico. Los pacientes de afrodescendientes son pacientes que generalmente son resistentes a ciertas drogas antihipertensivas y el manejo tiene que ser diferente. Por último, tenemos que el objetivo de la reducción de las cifras tensionales tiene que ser por debajo de 140-90, sobre todo en pacientes de avanzada edad, o 130-90, pacientes en menores de 65 años. ¿Ok? Este objetivo tiene que lograrse dentro de los primeros 3 meses y ahí titulamos si hay la presencia de un efecto adverso y también que el paciente tenga buena adherencia al tratamiento. Importante, no somos conocedores de todo, tenemos que saber cuándo referir o cuándo echarnos a mano de las subespecialidades, endocrinos, cardiólogos, nefrólogos, cuando el paciente no presenta un buen, adecuado control de cifras tensionales o si tiene otros problemas. Por ejemplo, es un paciente que estoy sospechando una hipertensión secundaria, oye, vamos a referirlo, vamos a manejarlo en conjunto con otras especialidades que son expertos en este tema. Bueno, muchas gracias por todo. Esta es una foto de mi querida ciudad, que la extraño todo, bueno, excepto el calor. Y bueno, muy agradecida por la invitación y espero que esta charla les haya servido y haya aclarado
los temas, las dudas que tenían acerca de la hipertensión arterial. Muchas gracias, doctora. Hermosa esa foto de nuestra querida Ciudad Bolívar, aquí en Venezuela, con nuestro puente de Angostura allá que se ve al final. Muchas gracias, de verdad, Gracias. muy excelente su ponencia. Chicos, pueden ir dejando